Hola de nuevo, ingenieros. En el video de hoy vamos a seguir trabajando con esta simulación que hicimos en el video pasado, ¿no? Este flowsheet que construimos en DWSim para la producción de cerveza. Hice algunos cambios, principalmente en las reacciones. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les enseño los cambios. Entonces checamos primero la reacción de maceración. Aquí principalmente cambié la forma de calcular la conversión. Si recuerdan o revisan el video pasado, le pusimos directamente aquí 85%, o sea, lo dejamos fijo sin importar qué más pasara o qué más cambiara en las condiciones de operación. Siempre iba a ser 85%. Pero eso, digamos, es poco realista, por lo que decidí ponerle aquí un polinomio dependiente de la temperatura. Es decir, si nosotros cambiamos la temperatura a la que va a ocurrir esta reacción en el macerador, ya no va a ser siempre 85, ¿no? Va a cambiar y se va a calcular de acuerdo a esta ecuación de aquí, donde si ustedes grafican esta ecuación se van a dar cuenta que tenemos un máximo de 85% de conversión. O sea, suponiendo que sería el máximo que podemos extraerle al almidón todos los azúcares, ¿no? Entonces, esto nos va a servir, o sea, aquí es meramente, ¿cómo decirlo?, educativo, porque ya sabemos que que a cierta temperatura la máxima conversión va a ser 85, y para optimizar esto pues sería nada más encontrar esa temperatura. El detalle es que si suponemos que no conocemos muy bien esa temperatura, podemos realizar un análisis de sensibilidad, que es más o menos de lo que va el video, y posteriormente otro tipo de análisis, ¿no? Monte Carlo para análisis de riesgos, o aplicar algún algoritmo de optimización, que vamos a terminar haciéndolo aquí mismo en este flowsheet. Entonces, esta dependencia con la temperatura nos va a permitir hacer eso, y además también cambiamos la forma en la que se calcula la velocidad de reacción en la reacción de la fermentación alcohólica. Aquí, recordemos, tenemos un script de Python que lo vamos a encontrar en el administrador de scripts. Aquí principalmente hacemos más o menos lo mismo, nada más que ahora la temperatura nos va a afectar directamente al valor que calculemos de nuestra tasa de crecimiento específica de nuestro microorganismo. ¿Ok? Entonces ya no se va a quedar fija, ya no va a ser 0.4, va a depender de la temperatura, de acuerdo a la ecuación de Radkowski, y con eso pues hacemos el proceso, o bueno, la simulación un poquito pues más real, ¿no? Más estocástica, por así decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este video el análisis de sensibilidad para este flowsheet, para este diagrama de flujo de nuestra cerveza? Lo primero es que, vaya, ¿no? DWSim ya tiene de por sí una opción para análisis de sensibilidad, también para optimización, pero el detalle es que está en que muchas veces no nos basta, sobre todo en ingeniería de procesos, no nos basta con optimizar o analizar las variables críticas respecto al proceso tal cual. O sea, sí es importante, claro que sí, necesitamos optimizar nuestro proceso de forma técnica, pero en ocasiones necesitamos también optimizar la economía del proceso, y para eso pues DWSim sí tiene algunos complementos que son para calcular, por ejemplo, el CAPEX y el OPEX. Sin embargo, en algunas de las funciones económicas no están disponibles en la versión gratuita. Necesitaríamos acceder por medio de DWSim Pro, pero pues eso representa un costo. Entonces, yo sé que muchas veces no tenemos accesibilidad a este tipo de software, sobre todo como Aspen Plus, etcétera, y ni tampoco a la versión de pago de DWSim. Entonces vamos a hacerlo directamente desde Python, o sea, totalmente gratis. Lo primero es que obviamente tenemos que tener instalado Python, y para eso yo recomiendo utilizar Visual Studio Code, un intérprete de Python que es muy bueno, la verdad, y es muy sencillo de utilizar. Hay muchos tutoriales en YouTube donde pueden hacerse expertos en este IDE. Ok, entonces una vez estando en Visual Studio Code, les recomiendo nuevamente utilizarlo para conectar DWSim con Python.
Vamos a primeramente buscar una carpeta, ¿no? O crear una carpeta donde podamos trabajar con estos proyectos. Yo lo que voy a hacer es abrir una carpeta que ya tengo creada, que es la del canal, en donde estoy trabajando con todas mis simulaciones, con todos los scripts, con todos los modelos de FreeCAD también. Esto lo tengo en escritorio. Aquí está, CFD for Young Engineers. Vamos a DWSIM. Y esta carpeta es la que yo voy a seleccionar. Ustedes pueden crear una sin ningún problema. Selecciono la carpeta con la que voy a trabajar y automáticamente me va a abrir los archivos que tengo en esa carpeta. Me aparecen en este panel izquierdo. Obviamente, como ustedes me imagino, si es la primera vez que lo utilizan, no les va a aparecer nada, ni siquiera aquí no va a aparecer nada. Entonces, una de las formas de crear un nuevo archivo es aquí, nuevo archivo, o crear una nueva carpeta, etcétera, y lo nombran, ¿no? Le ponen cualquier nombre. En este caso yo voy a abrir este archivo que ya poseo, que es sensibilidad Monte Carlo de la cerveza, es el que vamos a estar trabajando. Y luego vamos a necesitar instalar algunas librerías para poder conectar la API de DWSIM a nuestro entorno de programación en Python desde VS Code. Lo primero que me fijo es que, bueno, efectivamente yo ya tengo aquí instalado Python en mi computadora. Si no lo tienen, en muchas ocasiones Visual Studio Code lo descarga automáticamente. Creo que ahorita les descarga la 3.12, o con el simple hecho de nosotros cargar un archivo que esté programado en Python, acá abajo les va a aparecer alguna opción, alguna pregunta donde les diga el mismo intérprete que si quieren instalar Python. Ustedes nada más le ponen que sí y ya está. Pero para poder conectarlo con DWSIM necesitamos algunos requerimientos. Lo primero es que vamos a tener que tener algunas extensiones, sobre todo las de Python, ¿no? Pylons, Python Debugger, etcétera. Python Environments también. Estas se descargan automáticamente cuando instalamos Python aquí. Y la otra que necesitamos es esta de aquí, .NET Install Tool. Si no la tienen, que es lo más seguro cuando recién abren VS Code, hay que buscarlo. Lo podemos buscar aquí directamente arriba. Nada más le ponemos .NET y nos va a aparecer. Yo ya lo tengo instalado, pero lo pueden hacer ustedes, ¿no? Entonces lo instalan y una vez que se instala, nos vamos a ir a la terminal. Me regreso a los archivos, vuelvo a abrir el archivo que yo quiero y vamos a necesitar particularmente dos librerías que son las que van a hacer que conectemos DWSIM con Python. Primero voy a abrir una terminal. La terminal se va a abrir como un PowerShell, o sea, lo voy a ejecutar todo desde aquí. Y para eso voy a ejecutar el siguiente comando: pip install python.net y pywin32. Son las librerías que necesito para hacer funcionar esta app. Luego, si queremos hacer otro tipo de análisis, ya saben, las librerías de siempre que estamos trabajando con Python serían NumPy, Matplotlib, SciPy también, ¿por qué no? Y muchas más, dependiendo de las herramientas que queramos utilizar. Entonces yo le doy Enter y aquí me dice que prácticamente todo ya está instalado, ¿no? Los requerimientos ya han sido satisfactorios, ¿no? Ya cumplieron. O sea, Python está instalado aquí, Pywin está instalado acá. Ojo, aquí un detalle: en dado caso de que no funcione, de que no se les instale con este comando, simplemente con poner pip install, lo que tienen que hacer es teclear directamente Python-m y ahora sí pip install y las librerías Pywin, Python.net, etcétera, ¿no? Dando Enter. Ahí está, ¿no? También ya están totalmente instaladas utilizando este comando de aquí. Ahora, un detalle importante: para que esto funcione, o sea, debería de funcionar, pero en caso de que no, necesitamos tener las rutas de Python en el path o en las variables del entorno de nuestro sistema. Para eso es tan fácil como irnos a teclear el botón Windows y escribir variables de entorno.
Y me aparece esto de aquí, ¿no? Editar las variables de entorno del sistema. Le doy a abrir o le doy enter. Me aparece propiedades del sistema y aquí donde dice variables de entorno voy a darle clic y me aparecen las variables del sistema y las variables del usuario con el que estoy trabajando. Si trabajan en su computadora con diferentes usuarios, o sea, si no es propia de ustedes, les recomiendo editar las variables de usuario. En dado caso, si van a trabajar varias personas con DWSIM o Python, etcétera, háganlo con variables del sistema. O si no quieren complicarse, háganlo también con variables del sistema o háganlo con los dos. No importa, ¿no? Entonces, independientemente si usan las de usuario o las de sistema, van a editar el que dice pad. En este caso yo lo tengo como variables de usuario. Aquí está pad, le damos doble clic para editarlo y aquí lo que tienen que hacer es darle a nuevo. Una vez que le dan este botón les va a aparecer esto de aquí y aquí ustedes van a escribir la ruta en donde tienen guardado Python. En este caso, fíjense como yo tengo aquí guardado el Python 3.11. Scripts es esta carpeta de aquí. Entonces esta yo la busco en mi explorador de archivos, copio la ruta de esa carpeta donde tengo instalado Python, me vengo a las variables de entorno, le doy a nuevo, pego esto de aquí, doy enter y listo, ¿no? La otra es que tenemos que poner también la carpeta donde está instalado Python, no nada más la de los scripts, estas dos principalmente. Entonces, una vez que hicimos eso, damos a aceptar, aceptar, a aceptar. Y si no les corrió la primera vez, ahora sí debería de estar funcionando este comando de aquí para instalar las librerías que ustedes necesiten. Una vez hecho eso, puedo cerrar yo esta terminal, me puedo deshacer de ella y ahora sí podemos trabajar con el script con el que vamos a controlar DWSIM desde Python. Lo primero es que necesitamos importar todas estas librerías de aquí, bueno, las que ustedes necesiten, ¿no? Pero para controlarlo necesitamos estas: python.com, clr, time, puede que sea necesario si quieren saber qué tanto dura su script, zip file también, o ya saben, para el sistema operativo, herramientas de iteraciones, NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy. Estas son extras dependiendo de lo que querramos hacer. Esto es muy importante. También tenemos que importar los directorios e importar los doubles o los arrays del sistema, ¿no? Eso también con las librerías que acabamos de instalar. Lo primero es configurar el flowsheet, configurar DWSIM, y para eso vamos a definir una variable que se llama DWSIMPath, que va a ser igual a la ruta en donde tengan instalado DWSIM. Y con este método de directorio van a definir que estamos trabajando en ese directorio, vaya, en la ruta donde está instalado DWSIM. Entonces vamos a agregar algunas referencias. Esto se hace como por defecto, donde vamos a agregar la API de automatización, las interfaces, las configuraciones globales, etcétera, ¿no? Termodinámica, operaciones unitarias. También tenemos que instalar estas librerías: automatización 3, configuración, etcétera. Puede ser automatización 4 también hay, pero hay que revisar la documentación en la página oficial de DWSIM. Lo siguiente es que, bueno, ya configuramos DWSIM, ahora vamos a configurar el flowsheet con el que vamos a estar trabajando. Yo aquí recomiendo que trabajemos con una variable que se llame flowsheet original. Este va a ser la ruta en donde esté guardado nuestro flowsheet que ya corrió, que está correcto. Y vamos a crear una segunda que se va a llamar flowsheet work. ¿Esto por qué? Porque este segundo flowsheet nos va a ayudar como patio de juegos, digamos, o para experimentos. O sea, tenemos nuestro archivo original y durante las simulaciones vamos a crear otro que es exactamente igual, nada más que lo vamos a utilizar para hacer los análisis de sensibilidad o de Monte Carlo. Entonces, nada más le cambiamos de nombre para no alterar el archivo original y tener una copia o un backup.
Y lo siguiente es dónde vamos a querer guardar nuestros archivos. Yo aquí nada más le pongo en el escritorio y ya está. O lo pueden guardar en la misma carpeta donde tienen todo su proyecto. Muy bien. Hasta aquí ya podemos trabajar con DWSIM. Lo siguiente sería definir algunas funciones que me ayuden a modificar el propio flowsheet, ¿no? La propia simulación. En este caso, yo como estoy trabajando con un CSTR para hacer la fermentación, definimos aquí una función para cambiar el volumen de ese CSTR. Aquí les dejo el script por si quieren copiarlo. Lo siguiente, bueno, aquí debería tener las otras funciones. Pero ahorita vemos eso, es que este código está medio Frankenstein. Entonces, lo siguiente que tengo aquí es, vamos a cargar el flowsheet, vamos a definir nuestro método de automatización 3 como interf, y aquí vamos a tratar de poner un volumen inicial a ese reactor. Aquí es un detalle importante porque modificar el volumen del reactor no es tan fácil como parece, o al menos yo me topé con algunas limitantes, y por eso primero defino esta función para inicializar un volumen común, ¿no? Un volumen X. Aquí sería 1 metro cúbico, y a partir de ahí ya poder hacer el análisis de sensibilidad. Entonces cargamos el flowsheet. El flowsheet que vamos a cargar es el de trabajo. Nos va a aparecer un print aquí de que está todo bien. Vamos a configurar algunas cuestiones del solver de DWSIM. Esto lo pueden modificar también a su gusto, y aquí definimos una segunda función que nos va a hacer que actualicemos o que recarguemos el flowsheet con el nuevo volumen, es decir, después de haberlo hecho aquí, ¿no? Lo siguiente, y hasta aquí creo yo que va a ser muy similar para todas sus simulaciones, es el ver qué tiene ese flowsheet, ¿no? Mapear los objetos, por ejemplo, las corrientes o los objetos. En este caso pueden ser compuestos, pueden ser operaciones unitarias, o pueden ser los mismos flujos de material o de energía. Hasta aquí está todo bien. Lo siguiente, aquí en las utilidades, aquí tendríamos que poner las funciones que nos van a ayudar o que nos van a ser útiles para hacer el análisis que queramos hacer, ¿no? Si variar flujos de entrada, caudales, flujos másicos, fracciones molares, fracciones másicas, etcétera. Entonces aquí, en el caso de la cerveza, en el siguiente video vamos a hacer este cortito, nada más para enseñarles cómo controlarlo. Y bueno, vamos a correrlo, ¿no? Para ver qué pasa. Y ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos el print que definimos ahí arriba, flowsheet cargado, todo bien. Y los streams que hay en esa simulación: cerveza con gas, biomasa, azúcares fermentables, el inóculo, que no le pusimos nombre, etcétera, etcétera. Y tenemos los compuestos que están en nuestro flowsheet: agua, glucosa, dióxido de carbono, etanol, levadura, etcétera. Entonces, en el siguiente video vamos a construir las funciones, más bien se las voy a mostrar, donde hagamos esto, ¿no? ¿Qué queremos variar? ¿Qué variables son las que nos interesarían para saber qué tanto cambia nuestro proceso? Sobre todo el contenido de alcohol y la producción de esta cerveza. Hasta ahorita vamos a dejarlo hasta aquí. En el próximo video vamos a hacer realmente un análisis de sensibilidad y quizá de Monte Carlo también, para obtener imágenes como esta que ven en pantalla. Por lo pronto, ingenieros, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.